Spotify versus Apple Music versus YouTube Music. Estas tres plataformas son las más populares y en este vídeo vamos a encontrar todas sus diferencias. Antes de nada, debéis saber que obviamente cada plataforma tiene sus precios y aunque todas tienen diferentes planes individuales de estudiante, planes más baratos y más caros, que sepáis que solamente son gratuitas de uso con funciones limitadas Spotify y YouTube Music. Spotify es un poquito la que más cosas nos deja hacer dentro de su versión gratis. Eso sí, os tengo que decir que luego para utilizar canciones sin conexión, canciones en segundo plano, incluso cosas un poquito más avanzadas, necesitaremos pasar por caja y aquí estaréis viendo los tres planes que existen en cada aplicación. Más o menos todos son muy parecidos, así que vamos a lo importante, que son las diferencias. Y es que una de las primeras diferencias, aunque ya os digo que es la diferencia mínima, sería el catálogo. En este caso, prácticamente en las tres aplicaciones tenemos aproximadamente 100 millones de canciones, lo cual es una locura, y encontraréis prácticamente cualquier artista que se os venga a la cabeza. Obviamente, si encontráis un artista que acaba de nacer, lo más probable es que lo encontréis en Spotify, aunque Apple Music cada vez está teniendo más catálogo. También os digo que Spotify tiene podcasts integrados, algo que no tiene, aunque sea de forma específica, YouTube Music ni Apple Music. Apple ya sabéis que tiene su aplicación de podcast independiente en los dispositivos que tengan el ecosistema iOS y demás, y también que sepáis que YouTube Music podemos encontrar todos los podcasts que estén subidos a la plataforma de YouTube, ya que se integra la aplicación de YouTube con YouTube Music, que también se integra en YouTube Premium para no tener que ver anuncios, para también ver vídeos en segundo plano, cosa que os recomiendo muchísimo. Así, la forma más sencilla de descubrir podcast sería en Spotify. Y lo que debéis saber es que Apple Music tiene su propia aplicación independiente y totalmente gratis si ya pagas Apple Music, que es Apple Classical. Es decir, la aplicación exclusiva de Apple Music de música clásica, donde podemos encontrar incluida en la suscripción de Apple Music toda la música clásica que existe prácticamente, con playlists, con un montón de catálogo, y al final esta es una de las características que lo diferenciaría de las otras dos plataformas en cuanto a catálogo. Pero vamos con algo que suele diferenciarse entre las diferentes plataformas, que es el diseño y la interfaz. Aquí encontramos diferencias bastante importantes, a pesar de que tenemos las diferentes secciones y pestañas aquí abajo que son muy parecidas, con una pestaña de inicio, con una pestaña de descubrimiento para explorar entre las diferentes playlists, entre los diferentes catálogos de música, secciones, géneros, incluso países. Vamos a poder encontrar también una sección de buscar y de reproducción, es decir, una sección de biblioteca donde nos encontraremos con las canciones guardadas y que podremos escuchar en cada una sin conexión. Esto lo tenemos en prácticamente todas, en todas podemos crear nuestras propias playlists y también encontraremos las listas de éxitos por países y globales. Esto es algo evidente que tiene muchísimo éxito y que todas tienen, eso sí, varía un poquito de unas a otras, simplemente utilizan diferentes formas de medir el éxito de cada canción, pero ya os digo que son muy similares. Eso sí, hay una cosa interesante en cuanto a la reproducción de la música, y es que Spotify, como veis, tiene una forma de compartir nuestras canciones con otros dispositivos, con dispositivos que estén conectados. Apple Music es muy parecida gracias a AirPlay. Eso sí, YouTube Music aquí se queda un poquito atrás, ya que no nos deja ver las diferentes formas de reproducción si podemos hacerlo en otros dispositivos, y creo que no se puede, al menos de un primer vistazo, y no es intuitivo. En cuanto a letras de las canciones, muy sencillo. Spotify sí lo tiene, si deslizamos hacia abajo nos va a seguir ahí las canciones. También Apple Music, que incorpora no solo las letras sino también una función de karaoke como es Apple Sing, donde podremos quitar la voz de las canciones para cantarlas por encima. Y luego por último tendríamos YouTube Music, que sí va a tener las letras, eso sí, no tiene modo karaoke, aunque se ve bastante bonita. Los gestos es algo que también incluyen dos de las tres aplicaciones, como es Spotify, deslizando hacia la derecha, deslizando hacia la izquierda. Apple Music también podremos añadir a la cola o incluso quitar de la biblioteca. Eso sí, YouTube Music aquí está un poquito atrasada, yo al menos no he conseguido añadir los gestos ni que funcionen. Creo que esto es algo muy sencillo y que debe añadir ya y de forma intuitiva. A la hora de descubrir
descubrir música, ambas creo que son buenas, simplemente nos tendremos que adaptar a la interfaz de ese momento. Creo que para descubrir música Spotify nos da unas facilidades importantes como las novedades de los viernes, el descubrimiento de música, el radar de novedades, y Apple Music también es interesante con estas funciones, aunque están un poquito más escondidas. Es algo que YouTube Music tiene también con diferentes formas de clasificar la música, aunque creo que no es tan intuitivo. Esto ya os digo que depende mucho del nivel al que estamos acostumbrados a la interfaz y cómo nosotros lo consigamos encontrar. En cuanto a calidad de música, aquí sí destaca Apple Music por encima del resto. Aquí estaréis viendo un poco la comparativa, ambos nos dejan establecer menos a más la calidad de nuestras canciones y tampoco creo que haya mucha diferencia si lo escucha una persona normal. Eso sí, donde sí se nota la diferencia es en Apple Music, ya que tendremos no solo diferentes calidades con una calidad por defecto un poquito más alta que el resto, sino también tendremos audio sin pérdida, audio espacial con Dolby Atmos. Esto sobre todo si utilizamos auriculares y compatibles con esta tecnología, vamos a ver muchísimo más la diferencia y la calidad de audio es indiscutible. Apple Music el mejor de todas estas. Como extras de cada aplicación, porque aquí Apple Music tiene Apple Music Classical, como os decía, y también la calidad de audio que es bastante superior a sus competidores. Tiene muchas novedades constantemente que podremos encontrar en cada actualización, que podréis seguir por supuesto en este canal. En cuanto a Spotify, destaca los podcasts, también la forma de descubrir la clasificación de las listas de éxitos, que suele ser el referente, y también que lanzará audiolibros. Esto es algo que va a ser de forma gratuita para los usuarios premium. Tendrá un límite, pero creo que le añadirá también un extra de valor a esa suscripción que ya tengas con Spotify. Por último, YouTube Music es súper recomendable para extraer esos audios de los vídeos, de tus vídeos favoritos que se clasifiquen como canciones, también para escuchar covers. Incluso la integración con YouTube Premium es un buen pack que no te haría falta utilizar ninguna aplicación como Spotify o Apple Music, porque lo tienes todo en uno, y si te encaja sería una muy buena opción. Cualquiera de ellos te va a permitir transmitir o descargar música como quieras, con bibliotecas, con casi todos los artistas. La mayoría de personas Spotify sería una muy buena opción. Yo es la opción que tengo desde hace 8 años, estoy bastante ya acostumbrado a esta aplicación, aunque también le doy de vez en cuando una oportunidad a Apple Music, sobre todo por la calidad, por la compatibilidad, por el ecosistema Apple al que también estoy acostumbrado, y también las novedades que van añadiendo cada 2×3, que me gusta mucho investigarlas. YouTube, sin embargo, estaría también muy recomendado para aquellas personas que estén acostumbradas a un ecosistema Apple o Google, y si además ves YouTube y no quieres verlos con anuncios y quieres reproducirlo en segundo plano, incluso descargar algunos vídeos si viajas, me parece una opción ideal. Así que, como veis, no me quedo exactamente con ninguna, cada una tiene sus pros, cada una tiene sus contras, y creo que debes ser tú el que decida la opción definitiva. Así que, como veis, os he comentado algunas cosas que están añadiendo en vídeos por aquí independientes, y como siempre espero tu opinión, que es de las cosas más importantes y que la gente a la hora de elegir va a ver los comentarios. Estaré encantado de saber vuestra opinión. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, porque esta batalla ha sido bastante difícil. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, chao.